Con la caída del antiguo régimen no se clausura simplemente una etapa política, sino que se produce el colapso de una cosmovisión histórica. Aquel sistema no era solo un conjunto de instituciones, sino una forma entera de entender el mundo. La jerarquía como expresión del orden divino, la desigualdad como necesidad natural, la obediencia como virtud moral y la tradición como criterio último de legitimidad. La solidez aparente de este modelo no descansaba en su fuerza material, sino en la persistencia de sus fundamentos simbólicos. Cuando estos comenzaron a desmoronarse, el sistema entero perdió su capacidad de actuar sobre la realidad. El cuerpo permanecía, pero su alma se había desvanecido. Lo más significativo del proceso no fue el colapso por violencia, sino por pérdida de sentido. Durante décadas, los discursos reformistas intentaron operar desde dentro del régimen, corregir abusos, racionalizar la administración, limitar el poder de los privilegiados, abrir espacios de representación. Pero cada una de esas iniciativas fue neutralizada por los mecanismos internos del propio sistema. La conservación del privilegio prevaleció siempre sobre la posibilidad de corregirlo. Así el régimen se fue encerrando progresivamente en una lógica de repetición. Repetía fórmulas legales, ceremonias políticas, discursos públicos, sin capacidad real de responder a los desafíos del presente, de su presente. Esa repetición vacía aceleró el descrédito. El ritual sin contenido dejó de inspirar obediencia. Lo mismo ocurrió con el lenguaje del poder. La monarquía, que había dominado el arte de hablar para ser obedecida, comenzó a mostrar también fisuras. Sus edictos ya no eran obedecidos sin debate, sus proclamaciones eran contestadas, sus decisiones eran objeto de burla o de crítica. La opinión pública, alimentada por la imprenta, por las tertulias, por la expansión de la alfabetización, dejó de ser un simple rumor urbano para convertirse en un actor político con capacidad de ejercer presión. El poder ya no hablaba solo, había otro discurso en la escena y ese discurso hablaba de justicia, hablaba de derechos, de libertad, de igualdad. Palabras que el antiguo régimen, no podía apropiarse sin dejar de ser lo que era. La propia corte, antaño centro del prestigio y de la emulación, se había convertido en símbolo de decadencia. El gasto superfluo, los privilegios ostentosos, los escándalos personales de la familia real o de sus allegados alimentaban una cultura de la sospecha. El pueblo ya no veía en Versalles el corazón glorioso del reino, sino más bien el epicentro del derroche y de la indiferencia. Este cambio de percepción no provenía solo de la envidia, era una consecuencia directa de la distancia cada vez mayor entre las condiciones reales de vida y el discurso cortesano. Mientras el campesinado sufría malas cosechas y el artesanado urbano, las clases artesanas, perdían poder adquisitivo, la nobleza mantenía sus fiestas, sus cacerías, sus pensiones, sus cortes ritualizadas. Esa escena, antes admirada, comenzó a resultar obscena. La tensión entre lo representado y lo vivido alcanzó su clímax en el momento en que la palabra nación fue reapropiada por quienes no tenían voz. Hasta entonces, la nación había sido una fórmula abstracta sin contenido político efectivo, utilizada ocasionalmente en contextos diplomáticos o ceremoniales. Pero en la última década, sobre todo del antiguo régimen, esa palabra comenzó a cargarse de un nuevo significado. La nación dejó de ser la herencia del rey para convertirse en el cuerpo político real formado por aquellos que trabajaban, que pagaban, que sufrían y que esperaban. En esa inflexión semántica se concentró todo el desplazamiento de legitimidad que hizo posible
la caída del antiguo régimen y que hizo posible la revolución. Por eso el estallido de 1789 no puede interpretarse únicamente como el resultado de una crisis fiscal o de un error táctico de la corona. Fue el desenlace de un proceso largo de disociación entre un sistema político y una realidad social que no llegaban a engancharse. Las instituciones seguían en pie, pero ya no representaban a nadie. El lenguaje del poder persistía, pero ya no convencía. Los estamentos existían, pero ya no explicaban el mundo. Y cuando una forma de organización social ya no logra justificar su existencia, su final es solo cuestión de tiempo. El antiguo régimen se vació de sentido. El curso de los acontecimientos mostró que el sistema, una vez resquebrajado, no podía detener su descomposición. Las sesiones de los Estados Generales, concebidas como una salida controlada a la crisis financiera, se transformó en una Asamblea Nacional soberana. La toma de la Bastilla, gesto simbólico de liberación frente al absolutismo, cristalizó una voluntad popular que ya no quería negociar con el pasado. La noche del 4 de agosto de 1789, cuando los propios estamentos privilegiados renunciaron, no sin presión desde luego, a sus privilegios, marcó el reconocimiento explícito de que aquel orden había dejado de ser defendible. Lo que nació entonces fue una nueva gramática política. Ya no se hablaba en términos de obediencia y de favor, sino en términos de representación y derecho. La sociedad dejó de pensarse como un cuerpo jerárquico y empezó a entenderse como un conjunto de individuos libres e iguales ante la ley. El Estado dejó de fundarse en el linaje y en el dogma y comenzó a construirse sobre el contrato y la voluntad general. Esta transición no fue desde luego instantánea, tampoco fue pacífica y no fue lineal, ni mucho menos, pero sí que fue irreversible. En adelante, toda legitimidad tendría que ser discutida, justificada, aceptada por quienes habrían de obedecerla. Así terminó el antiguo régimen, no con un estallido, sino con una transformación del lenguaje, del tiempo y de la conciencia colectiva. Lo que durante siglos había parecido indiscutible se volvió discutible. Lo que era natural se reveló histórico. Lo que se vivía como eterno mostró su fecha de caducidad. Y en ese instante el mundo cambió para siempre.